Cumpleaños número 91 del Partido Socialista. En 1929 se derrumbaba la bolsa en New York, ciudad que se había convertido en la capital financiera del planeta. La caída del mercado de valores fue de tal magnitud que produjo la caída y derrumbe de cientos de empresas que impactaron a todas las economías producto de la falta de liquidez. Chile fue uno de los países más afectados por la Gran Depresión, en particular porque los precios del salitre y del cobre se derrumbaron. Fue durante 1930 y 1931 donde el impacto de esta crisis se hizo sentir con mayor intensidad. Aumentó fuertemente la cesantía, los obreros del salitre perdieron sus empleos, proliferaron las ollas comunes y el hambre se hizo sentir en parte importante de la ciudadanía. Los estudiantes de la Universidad de Chile salieron a las calles, sumándoseles el resto de los estudiantes y los sectores populares junto a miles y miles de trabajadores. Como consecuencia de ello, Carlos Ibáñez del Campo, el dictador, hubo de renunciar. En ese escenario de alta conflictividad y crisis económica, el 4 de junio del año 1932, un golpe de Estado destituye al presidente Juan Esteban Montero. Un grupo de jóvenes socialistas liderados por Eugenio Mate Hurtado, Marmaduke Grove, Carlos Dávila, proclamó por primera vez en el país la República Socialista de Chile, que duraría solo 12 días. No pasaría un año y el 19 de diciembre de 1933 se fundaría el Partido Socialista de Chile. Entre sus figuras destacaban el propio Marmaduke Grove, Eugenio Mate, Óscar Schnacker, Eugenio González Rojas y un grupo de jóvenes encabezados por Salvador Allende, que a la sazón contaba solo con 25 años de edad. El Partido Socialista en ese entonces era la esperanza para los trabajadores manuales e intelectuales. Rechazó desde un comienzo la política antidemocrática de la Tercera Internacional, vinculada al comunismo que en ese entonces mostraba una fuerte impronta estalinista. De la misma manera, durante gran parte de su existencia se mantuvo muy lejano a la Segunda Internacional o Internacional Socialista de tendencia socialdemócrata. Por más de medio siglo se mantuvo autónoma de organismos internacionales, pero sin embargo fue un activo promotor de la unidad y solidaridad entre los pueblos del sur. Promovió la constitución de una federación de repúblicas socialistas para el continente. Desde su nacimiento abrazó resueltamente los postulados marxistas de la lucha de clase que se confirman en sus primeros documentos cuando señalaba luchar por la superación y el reemplazo del régimen de producción capitalista basado en la propiedad privada de la tierra, de los instrumentos de producción, de cambio, de crédito, y proponía en su reemplazo un régimen socialista en que la propiedad mayoritariamente fuera colectiva. ¿Por qué es importante conocer, aunque sea brevemente, la historia de un partido que hoy cumple 91 años? Por varias razones. Ha gobernado el país en 3 periodos diferentes, 2 con Michelle Bachelet y 1 con Salvador Allende, lo que no es poco. Sin duda la historia nuestra, la de Chile, está marcada por la figura de un personaje, Salvador Allende, el personaje quizás más importante del Partido Socialista, tanto por quienes se declaran sus simpatizantes como sus opositores. Una fracción determinante de la historia del país está marcada por la asunción al poder y su gobierno de 1000 días, y por la trágica muerte provocada por el bombardeo a La Moneda. Allende representa lo más noble de ese partido, en especial su férreo compromiso con la democracia, con el mundo de los trabajadores, a quienes en el primer año de su gobierno le permitió a la clase trabajadora subir la participación en los ingresos de un 40 a un 61%. Vale decir, los trabajadores en ese periodo lograron hacerse de una parte considerable de la riqueza como nunca antes. Luego del golpe sangriento, nunca más volvieron a recuperar ese porcentaje de participación en la riqueza del país. Por el contrario, la permanente aniquilación de derechos de la que han sido objeto en estos últimos 50 años son brutales. Se han perdido prácticamente todos, los derechos sociales en particular, salud, educación, pensiones, vivienda. ¿Y cuál ha sido el rol del Partido Socialista en estas últimas 3 décadas? Primero, abrazó los postulados de la socialdemocracia, perdiendo la autonomía que le caracterizó por tanto tiempo. Con ello, se puso claramente del lado de aquellos países que han impulsado políticas abiertamente contrarias al mundo del trabajo, y en el plano de la geopolítica han estado más cerca de la OTAN y de los Estados Unidos que de aquellos países que en el pasado se pusieron del lado de los países no alineados,
como tantas veces pregonó el propio Salvador Allende. En segundo lugar, los socialistas democráticos, como se autodefinen hoy, exigen rompimiento de relaciones con Venezuela, no así con Israel. Defienden con energía al pueblo ucraniano, pero lo relativizan tratándose de Palestina. En el plano de los derechos sociales, vacilan con acabar con las ISAPRES y las AFP, pues la idea de la eficiencia de lo privado por sobre lo público ha terminado ganándose a una parte considerable de la actual dirección. Seguramente en estas horas los nuevos rostros del Partido Socialista estén celebrando este aniversario número 91, destacando a figuras allegadas de poca identidad con la tradición de lo que fue el Partido Socialista, e incluso poco se hable de lo que representó en el pasado reciente, ya que aspiró como partido. Quizás no se hable de Allende, o se mencionen superficialidades. Su figura incomoda, estorba. Por lo mismo, para la historia y para nuestro pueblo, hay que decirlo con claridad. El actual Partido Socialista no tiene absolutamente nada que ver con el Partido Socialista que, durante una fracción importante de nuestra historia, abrazó los postulados de la clase obrera y se propuso avanzar hacia el socialismo. Por ello, por el respeto a los verdaderos socialistas, que aún sueñan con un mundo mejor, sin explotados ni explotadores, a los que dieron sus vidas por la patria, a los miles de trabajadores que formaron parte de su frente de trabajadores, y en especial a Salvador Allende, que pagó con su vida el precio de mantenerse fiel al programa que lo convirtió en el primer mandatario socialista marxista. Feliz cumpleaños, entonces, para aquellos socialistas de verdad. Hola amigos, ¿cómo están? Como todos los días viernes en un nuevo programa de debate social aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5 del dial FM y en su señal online y por streaming a través de YouTube por canal Punto Social. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a Ana Muga en la dirección, Javier Márquez en la difusión y redes y a Patricio Núñez en los controles. Bueno, esta semana ha sido una semana altamente convulsiva, controvertida. El Partido Comunista emitió una declaración titulada Declaración del Partido Comunista de Chile ante vulneración de garantías constitucionales del alcalde Daniel Jadue. En él detallan lo anteriormente mencionado, agregando que tras haber efectuado el control migratorio correspondiente, un funcionario de la Policía Internacional le solicitó acompañarlo a una cabina. Al preguntar por el motivo, se le informó de un problema con su salida del país, pues se le indicó que debía resolver algunos asuntos. Para el Partido Comunista, esta acción, denunciamos, constituye un acto discriminatorio y una flagrante violación a los derechos del alcalde, señala el documento que el ciudadano publicó en su página. A continuación quiero dar lectura a la declaración del Partido Comunista porque contextualiza un poco lo que estamos hablando. Ante los hechos de público conocimiento que afectaron a nuestro compañero y alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien sufrió una patente vulneración a sus derechos garantizados constitucionalmente, mientras se dirigía al encuentro hacia la Agenda Alternativa Social Mundial, invitación de la que tenía conocimiento la Comisión Política y que se origina en su experiencia como alcalde de Recoleta y las distintas transformaciones exitosas en materia de los gobiernos comunales, expresamos lo siguiente. Primero, el alcalde Daniel Jadue se encontraba en el aeropuerto internacional tras haber efectuado el control migratorio correspondiente. Un funcionario de Policía Internacional le solicitó acompañarlo a una cabina. Al preguntar por el motivo, se le informó de un problema con la salida del país. Pese a no estar detenido, el alcalde Jadue fue retenido en la cabina y se le indicó que debía resolver algunos asuntos. Esta acción, denunciamos, constituye un acto discriminatorio y una flagrante violación de los derechos del alcalde Jadue en cuanto Daniel Jadue realiza sin problema el primer control migratorio y también realiza sin problemas la correspondiente revisión de su equipaje. 2. Estos hechos descritos constituyen una vulneración a las garantías establecidas en la Constitución. En primer lugar, al debido proceso, consagrado en nuestra legislación como aquel proceso previo legalmente tramitado, debido a que no existe ninguna resolución que decreta el arraigo nacional, pero que fue en los hechos aplicada. En segundo lugar, a la libertad personal y el derecho a la libertad de tránsito, lo que corresponde a un derecho fundamental que garantiza el derecho de las personas a moverse libremente dentro del territorio nacional, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo, siempre, el perjuicio de terceros. Este derecho solo puede ser restringido en los casos y condiciones establecidos por la ley.
Bueno, resulta impresionante la ofensiva comunicacional contra el alcalde Daniel Jadwe. Por supuesto que nuestro programa no tiene absolutamente ningún interés en dedicarnos única y exclusivamente a resolver la figura del alcalde, pero esto plantea un tema de alto interés político para el país. El doble tratamiento que la justicia y los medios de comunicación hacen respecto de ciertas personas. Y aquí hay fundamentos, no hay ningún fundamento para detener a Jadwe. Hay antecedentes mínimamente serios de un peligro de fuga de parte del alcalde. Es muy grave restringir esos derechos a una persona que aún no es formalizada. El ministro Cordero anoche en CNN, ante Mónica Rincón, señalaba que había habido deferencia parte de la jueza al comunicarle a los abogados de Daniel Jadwe. Esta impresiona la doble conducta de los funcionarios, tanto de la Fiscalía, los magistrados y del propio gobierno, en este caso a través del ministro Cordero. Frente a otros casos que se investigan, es prácticamente una burla la justicia en Chile en estos tiempos. Y este ministro Cordero, que se ufanaba de ser un sujeto absolutamente apegado a la norma, prescindiendo de ciertos fanatismos, ciertas posiciones, ayer fue absolutamente, yo diría, grosero en sus aseveraciones. Se extralimitó al máximo. Y desgraciadamente en este país, y hay que decirlo, por eso valoramos mucho que a través de Radio Universidad de Chile podamos emitir sin ningún tipo de censura la opinión de un sector que observa cómo el país y sus instituciones, ya de manera grosera, particularmente los canales de televisión, juegan un rol para exacerbar la política anticomunista. Y quiero hacer una pequeña reflexión respecto al particular caso de la política anticomunista. La política anticomunista no es contra los comunistas, es contra todo aquel sujeto, contra toda aquella persona que ose reivindicar derechos sociales. Los profesores que luchan por una educación pública, gratuita, están considerados como parte de la estrategia de la política anticomunista. Quienes luchan por reivindicar la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la pensión justa, son parte de aquellos que la política anticomunista ha definido como blancos estratégicos para liquidar, por ahora de manera política, mañana en otras situaciones de manera física, como lo hizo después del golpe militar el año 73. Por eso es tremendamente grave colocar el acento y rechazar categóricamente la política anticomunista que hoy día se personaliza en la persona de Daniel Jadwe. Esta semana ha tenido dos hechos, el hecho de Jadwe y el hecho de ser electa por primera vez una dirigente comunista a presidir la Cámara de Diputados y Diputadas, el caso de Carol Cariola. Qué bien que así sea. Pero esto es contradictorio, pues algunos han señalado que con esta acción, el de llevar a la presidenta Carol Cariola a dirigir esta corporación, se pone fin a la política anticomunista. Qué ironía que Carol Cariola asuma la presidencia de la Cámara de Diputados y en menos de 48 horas el Partido Republicano amenace con recurrir a acusarla prácticamente constitucionalmente, y por otro lado a otro militante del Partido Comunista se le provoque esta suerte de cancelación, como ha sido la política contra Daniel Jadwe. Sin embargo, es contradictorio entonces, y este tema lo vamos a estar conversando en un rato más con nuestra invitada. Ahora vamos a un corte musical con el tema. Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 FM del Dial, en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y en su señal online y por streaming a través de YouTube en Canal Punto Social. Hoy estamos con nuestra amiga Claudia Díez, feminista, socióloga, investigadora, y algo que nunca le gusta mucho que lo digamos, una de las más importantes impulsoras de un gran derecho para las mujeres, del aborto 3 causales, derecho que se logró luego de años de lucha y de sortear miles y miles de obstáculos en esos momentos muy complejos. Bueno, agradecerte, Claudia, que estés una vez más con nosotros en nuestro programa. Gracias, Luis. Feliz de estar de nuevo acá para que conversemos de lo que está aconteciendo. Okay. Bueno, partamos por... Hay muchos temas, pero partamos por lo internacional que está bien movido esta semana, para luego entrar en un tema que tú también conoces bien y que dice relación con lo que está ocurriendo en nuestro país, cuyo actor protagónico esta semana ha sido Daniel Jadwe. Pero
partamos por lo exterior. Antes de decir una sola cosa, no olvidemos a Palestina. No olvidemos a Palestina. Todos los días debemos recordar lo que está ocurriendo ahí. Bueno, lo más trágico, Palestina, te pregunto porque tú eres descendiente de palestinos y porque has levantado también tu voz permanentemente. Y porque a pesar de que la prensa ha focalizado el tema en el ataque de Irán a Israel esta semana, los asesinatos del gobierno criminal de Netanyahu continúan. No se ha detenido absolutamente nada. ¿Qué te parece esta situación, Claudia? ¿Fue oportuno, inoportuno este ataque? Justo cuando crecía la solidaridad en todo el mundo por Palestina y parecía que ya el gobierno, por primera vez Estados Unidos se abstuvo en una votación en las Naciones Unidas y ahora nuevamente adquiere relevancia, curiosamente, la solidaridad hacia el gobierno de Netanyahu. ¿No es un distractor? ¿Qué te parece este escenario? A ver, varias cosas. Primero, lo primero es que, claro, llama mucho la atención la votación, ¿no? de Estados Unidos la semana pasada, si mal no recuerdo, Sí. Donde por primera vez, ¿no? No se abstiene y finalmente da la posibilidad de establecer otro tipo de política de Estados Unidos, de una pequeña esperanza que duró menos de 102 horas, 72 horas, una cosa así. Sí. Y claro, y justamente esta semana con lo que hizo Irán de bombardear parte del territorio donde están las personas que ocupan Palestina, ¿no? Los israelitas. Pero a mí me parece que primero que Irán, y eso lo dijo Irán, apeló al artículo 51, si no me equivoco el número, de Naciones Unidas para la autodefensa respecto a lo que había pasado en su embajada, Claro, consulado, sí. claro, las transgresiones. Entonces, eso me parece que hay una respuesta frente a alguien que te ataca, ¿no? Y eso es parte, digamos, de los acuerdos. Por supuesto que nadie quisiera llegar al ataque, pero se produjo por las razones que todos conocemos. Ahora, siempre va a quedar la duda, ¿no? Si esto no son cuestiones provocadas por los gobiernos, digamos, del poder, ¿no? Los gobiernos que toman las decisiones. Claro. Y en este caso lo que tú decías de Estados Unidos, ¿no? Que puede haber sido también una forma de poder como distraer qué. Y claro, y es interesante que por primera vez la causa palestina, yo diría muchos años, incluso me atrevo a decir desde el año 48, seguramente hay otros hitos importantes que los estudiosos lo podrán recordar. Claro, ni la Intifada yo creo logró tanta... Claro, la intifada, porque hoy día tenemos los medios de comunicación. Sí, eso creo que ha jugado un rol. Pero la intifada se conoce en el mundo también como la forma de resistencia, pero hoy día, como tenemos noticias al instante, entonces sabemos rápidamente las distintas marchas que hay en el mundo, las distintas, por ejemplo, ahora en Nueva York, la gente que trabaja en Google, ¿no? Que protestó en contra de Google por el tipo de información que entrega y las palabras que se pueden utilizar. Acuérdate que en el New York Times ya no puede utilizar la palabra genocidio, no puede utilizar la palabra ocupación. Claro, eso es. Entonces, se van sumando una serie de hechos que lo que hace, a lo menos, dar la posibilidad de establecer una hipótesis de que iba tan fuerte la solidaridad, y no solamente la solidaridad con Palestina, sino que además los cambios geopolíticos que hay a nivel mundial, ¿no? Que yo creo que se instala, todo el mundo habla así, se instala una nueva geopolítica, sí, pero lo que pasa es que se instala una geopolítica que tiene que ver con los grandes poderes, cómo se destruye el mundo, pero también con las resistencias de los pueblos colonizados. Entonces, ¿te acuerdas cuando hablaban del tercer mundo, los países colonizados, y hoy día el sur-sur, ¿no? Que le llaman, pero finalmente volvemos a lo mismo, los países que han sido colonizados, que tienen dependencias con otros países. Los no alineados, ¿cómo se llamaron? Los no alineados. Sí. Entonces, como que le vamos cambiando, fíjate, van cambiando los nombres, pero la situación es la misma. O sea, son situaciones, países que viven desigualmente, países donde el extractivismo es viven, digamos, los otros países el extractivismo y, por supuesto, donde los derechos fundamentales no son respetados. Entonces, hay ahí una configuración distinta y donde además empieza a resonar la idea de la posibilidad de liberaciones nacionales, que en el caso de Palestina tiene que ver una liberación frente al Estado de Israel que ha ocupado los territorios de Palestina, ¿no? Como que espero, bueno, acá yo sé que en esta radio jamás nos van a censurar, pero del río hasta el mar, ¿no? Que no se deja decir en otros medios de comunicación. Sí. Entonces, distrae, y además cuando distrae, de todas maneras siguen atacando Gaza,
lo siguen, a pesar de que dijeron que se retiraban. ¿Te acuerdas que hubo Sí, 2, sí, 3 sí, días que sí. dijeron que se retiraban, pero de todas maneras volvieron a atacar y siguen atacando hasta el día de hoy, hasta hoy día, digamos, en estos minutos siguen atacando Gaza. Sí, esa es la lamentable situación que desgraciadamente los medios no difunden en la misma proporción que difunden otras cosas. Por ejemplo, todo el ataque de Irán. Este ataque que fue advertido con casi 48 horas de anticipación, prácticamente tuvo cadena nacional a nivel planetario Así es. para mostrar el horror que significaba que Irán atacara a Israel. Pero No, sin y embargo, además nuestros propios medios acá en no, Chile, por ¿no? supuesto, O por sea, supuesto. nunca fueron capaces de cada uno de los ataques a los hospitales, a las escuelas que se hicieron en Gaza, no fueron capaces de transmitirlo directamente o llevar estas transmisiones un poco cortadas también que se hacen por el tema de los medios de comunicación, pero que efectivamente lo que hacen es dialogar o debatir sobre un tema. El día que Irán atacó a Israel, aquí eran verdaderas cadenas nacionales Sí. en nuestro país y eso es lamentable porque además son incapaces, ¿no?, de dar cuenta de esta llamada objetividad que no se cumple, ¿no?, que yo creo que nunca han sido objetivos, pero sí por lo menos apelar a aquello que dicen en sus noticiarios, que ellos son objetivos, sin embargo no lo son. Así es. Bueno, oye, la agresión de los israelitas a la embajada de Irán significó una vulneración a la soberanía de ese país y una transgresión brutal al derecho internacional que les reconoce a las embajadas absoluta inmunidad. De hecho, algunos especialistas esta semana, especialistas internacionales, han señalado la importancia que el derecho internacional le haya concedido y reconocido ese derecho a la sede diplomática. Y hacían una comparación que me pareció importante para poder comprender. Señalaban que sin este derecho internacional, Pinochet y Videla, en Chile y en Argentina, no se hubiesen atrevido a no violarlas, porque en realidad, por ejemplo, el caso de la embajada italiana, cuando lanzaron el cuerpo de Lumi Videla, El Humo Videla. pero no se atrevieron a ingresar justamente porque estaba ahí patente este derecho absoluto a la inmunidad de la embajada. Esa es la magnitud de la gravedad de esta violación que se ha hecho, pero esto lo quiero vincular con otro tema, que es un tema que está más cerca de nuestra región. A propósito de la vulneración del derecho internacional, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, se atrevió a cometer una agresión contra la Embajada de México y secuestrar al refugiado Jorge Glass, vicepresidente del gobierno de Rafael Correa. ¿Qué te parecen estos hechos y cómo? ¿Por qué te lo quiero plantear para tratar de analizarlo más en perspectiva? Lo que estamos enfrentando en la región, gobiernos como Bukele, como Noboa, como el mismo Milei, hace poco Bolsonaro, Donald Trump. O sea, esta democracia que solamente democracia tiene el nombre, porque estamos en presencia de gobiernos que ya son dictaduras de manera diferente, no son las dictaduras que conocimos en los años 70 y 80. ¿Qué te parece esto? Mira, yo creo que hay dos cuestiones que yo lo he dicho incluso en mis redes sociales, que a mí me parece que aquí lo que se está vulnerando, y ya lo sabemos, son los derechos humanos, ¿no?, de todas las personas que habitan el planeta Tierra, pero además creo que los derechos humanos pueden perder el significado que han tenido post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que es la configuración de todos los estados-nación a nivel mundial y que significan tener mínimos comunes a nivel del planeta que no se pueden transgredir. Evidentemente, todos los días se transgreden los derechos humanos en todo el En todo el mundo, mundo, ¿no? sí. Pero se supone que el acuerdo de Naciones Unidas es justamente evitar la transgresión y por eso se van armando todos los tratados internacionales, las convenciones, las conferencias internacionales, los acuerdos, etcétera. Y entonces cuando uno empieza, imagínate lo que es para un adolescente, ¿no? O una adolescente que sabe que existe Naciones Unidas, que sabe que existen los derechos humanos y ve entonces que alguien va y bombardea la embajada, como fue el caso de Israel, en el caso de la embajada en Damasco de Irán. Y va y se toma la embajada de México, entran policía militar, ¿no? Claro. Y sacan a una persona que está asilada, que está refugiada. Entonces, la pregunta que se puede hacer un adolescente es decir, bueno, ¿en qué quedan todos estos tratados internacionales? ¿Dónde queda el derecho internacional? Si aquí cualquiera puede transgredir lo que en algún momento fue un acuerdo mínimo civilizatorio para los países. Y eso es lo que está en juego. Está en juego todos los días y permanentemente el ejemplo que se da
para las generaciones que están hoy día, ¿no?, en el poder, o para las generaciones nuevas de cómo se están configurando las relaciones humanas. Y eso me parece grave, porque el derecho internacional va perdiendo, mira, me da pena decirlo, ¿no?, pero va perdiendo su legitimidad. O sea, ya tenemos 2 casos de 2 embajadas que han sido violadas en tanto su soberanía. 2 en menos de un mes. 2 en menos de un mes. Entonces, eso quiere decir, y no hay sanciones graves, si eso es lo peor. Entonces, al no haber sanciones, es decir, yo, país ocupado, voy a poner el caso de Israel de nuevo, va a Israel, invade, mata, pone a morirse miles de personas, millones de personas que están en situación de hambruna, mata mujeres, mata niños, ataca escuelas, ataca hospitales. ¿Y dónde están todos los acuerdos de Ginebra? Todos los acuerdos que habían de guerra, cómo son las guerras, porque según ellos esto es una guerra. Según yo no es una guerra, porque las guerras se hacen entre los ejércitos. Claro. Entonces, lo grave, Luis, ¿sabes lo que es? Es que van a empezar a poner en duda todos los derechos que hemos avanzado. Y cuando no hay sanciones radicales, como por ejemplo, que todos los países rompen relación con el Estado de Israel, rompen relaciones diplomáticas, no que manden a llamar a su embajador, que ese es un primer signo, ¿no? Es un primer símbolo, yo lo saco y lo mando a llamar, sino que aquí es el rompimiento, es decir, yo no te reconozco como un Estado en tanto tú violas los derechos humanos. Y eso nació una respuesta eficaz de todos los países que pertenecen a Naciones Unidas. Entonces, llevamos 6 meses en que han dilatado esa situación. Ya no hay cómo demostrarle la violación de derechos humanos. Yo pensé, fíjate, en el caso de Ecuador, para volver a nuestra América Latina, que muchos más países iban a romper relaciones con Ecuador, porque lo que hicieron es gravísimo. Es decir, aquí en Chile cualquiera, entonces, es decir, el Estado chileno podría invadir una embajada. ¿De qué estamos hablando? Bueno, esa es la gravedad, yo diría, del Es muy hecho, grave sí. y solamente nadie, no me recuerdo quiénes son los países que llamaron a sus embajadores. Nicaragua creo que cortó relaciones, pero todos los países latinoamericanos deberían haber Entonces alguien me dice, bueno, pero eso es una locura, porque entonces hay que mantener la diplomacia. Sí, pero es que entonces, ¿cuáles son los límites? Claro, y no se condice esto con ciertas opiniones de algunos políticos chilenos que han planteado, por ejemplo, en el caso del conflicto con Venezuela, romper Romper relaciones relaciones, ahora. Pero sin claro, embargo, frente a esta no vulneración, dijeron yo nada. diría, claro, brutal del derecho internacional, de la soberanía, de la inmunidad que tienen cada una de las embajadas, bueno, el silencio, los nuevos silencios, ¿cómo hablan los nuevos silencios? ¿Ah? Esto es Bueno, tremendamente y importante. sabes que este doble discurso, ¿no? Porque efectivamente este diputado socialista, que de verdad no recuerdo el nombre, porque no me lo he Manuchelli, aprendido, Daniel Manuchelli, él, que no sé eh, qué tiene socialista, sí. bueno, él lo que hace como 4 o 5, declara, ¿no?, que no se puede mandar plata a los Sí, eso es familiares de gravísimo, sí, venezolanos, gravísimo. que no puede entrar ninguna persona venezolana, que hay que romper relación, etcétera. A mí me parece eso gravísimo. O sea, menos mal que ese diputado no es canciller, porque tendríamos un conflicto con Venezuela terrible. Entonces, por supuesto que esos no son, no, ahí uno lo que puede hacer es hacer el llamado. A mí me parece bien lo que hizo la Cancillería y por supuesto el gobierno haber llamado al embajador Gamuri, y bueno, y ver cómo van a resolver ese tema, porque ahí lo que tiene que haber es un diálogo. Pero en el caso de Ecuador guardaron silencio y deberían haber cortado relaciones, porque lo que está haciendo Ecuador es dando el espacio para que otros estados en cualquiera de los países latinoamericanos puedan entonces invadir cualquier embajada. Sí, eso es lo más grave porque, claro, ¿qué ocurre si mañana yo diría fanático de Javier Milei, que está comprando F-16, se le ocurre, por ejemplo, invadir la embajada chilena en Argentina? ¿Mm? Imagínate. Y no tendríamos que asombrarnos si eso ocurre prontamente, porque las declaraciones bastante desafortunadas de él y su ministra estrella, que es una fascista por donde se le mire, Que terminó bueno, pidiendo disculpas al gobierno claro, chileno. pero el propio Milei, a propósito de su viaje a la Antártica, señaló que una de sus estrategias era justamente expandirse territorialmente, y nadie ha reparado en esa frase tan peligrosa de Javier Milei. Entonces, esto que ha ocurrido con Ecuador, claro, hubiese merecido una respuesta categórica de todos los países, comillas, democráticos de la región, y haber roto relaciones, porque esto es una Fíjate transgresión que muy violenta. ahí a mí me llamó la atención de la ausencia de la famosa OEA, ¿no?
que está No, ausente hace muchos, sí, yo lo sí. sé, todos tenemos una crítica a lo que es la OEA, pero tampoco fueron capaces de decir algo respecto al Ecuador fuerte. Cuando yo digo capacidad, digo de la fuerza de emitir una declaración, ¿no? Y de juntar a todos los países latinoamericanos. Pero sí lo hicieron con Nicaragua. Entonces, a ver, ¿en No, el qué doble estamos? estándar es tremendo, ¿En qué tremendo, sí. estamos? Porque si hay que hacerlo con todo, lo hacemos con todo, pero no podemos estar con Es dobles es discursos. que la política internacional y particularmente la política, el derecho internacional está subordinada a lo que diga Estados Unidos. Entonces, claro, frente a lo que ocurrió con Israel y con Ecuador, dos países de continentes distintos, pero tienen algo en común. Los dos están subordinados a la política estadounidense. Claro, Los dos volvemos. responden fuertemente a la estrategia de los Estados Unidos de fortalecer sus bases militares, bueno, en Israel no hablar, pero aquí en Ecuador también, y lo está haciendo en Argentina. Entonces, tenemos sujetos que están dirigiendo los estados acá en la región, que son francamente Pero acuérdate también, funcionarios de Luis, prácticamente los que Estados están, Unidos. están en relación predominante también con Alemania y con Inglaterra, ¿no? Dos países que, Alemania, Sí. o sea, Alemania, habiendo tenido que haber hecho el aprendizaje de lo que ellos cometieron, que es el Holocausto, sin embargo, no lo hicieron y están apoyando hoy día a un Estado genocida. Entonces, me parece que en este cambio de los primeros 24 años del siglo XXI, claramente, primero, el siglo comienza lamentablemente con un genocidio de esta naturaleza, donde cree que van a poder hacer desaparecer al pueblo palestino, pero no van a poder hacer desaparecer al pueblo palestino, y también donde hay un cambio geopolítico que de alguna manera, por supuesto, no quiero compararlo con los principios del siglo XX, pero tiene cierta consonancia, ¿no? Es decir, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial que cambian el destino de los últimos 70 años Sí. del siglo XX, hoy día también cómo se configura el poder en torno a las potencias, ¿no? Por ejemplo, no sabemos lo que dice la India, aunque la India como está como una especie de federación, también podrían decir distintos territorios hindúes, pero también están los chinos y también está todo el resto de Asia. Entonces, la mayoría de los países asiáticos han apoyado en este caso el Estado palestino. Y sin embargo eso no sale en las noticias, pero les aviso que sí, lo han apoyado y que por favor busquen, Sí. que hoy día hay más facilidad para leer en inglés porque te puede traducir el Google. Entonces, yo creo que estamos frente a un cambio que tiene una característica parecida al siglo XX, que aquellas potencias, ¿no? Que han sido colonizadoras en su historia siguen teniendo las características de países que dominan a otros, que lo dominan en tanto sus relaciones internacionales, pero también los dominan en tanto su economía, ¿no? Bueno, Y en eso como que el mundo no ha cambiado sí, mucho. pero hay quienes sostienen que ya estamos entrando en una etapa casi final del predominio de los Estados Unidos a nivel planetario. Todavía sigue siendo la potencia económica más grande del planeta, pero en su fase decadente. Y en esta fase decadente está arrastrando justamente estos gobiernos títeres que de autonomía tienen absolutamente nada. Y Ecuador, Argentina, ya lo estamos viendo, Milei como le rinde pleitesía al gobierno, al Estado Estados Unidos. Y quizá en este desplome es probable que todos estos gobiernos también seamos víctimas de ser arrastrados a esta decadencia, porque efectivamente, como bien dices tú, el mundo no es América Latina, el mundo no es el Cono Sur, el Así mundo es es. Asia, la mayor cantidad de países están en el Asia, en Europa, en África, y el mundo geopolíticamente está funcionando en otra dirección con el predominio de China, la India, Pakistán, que tiene una fuerza obrera muy grande. Bueno, no hablemos del desarrollo manufacturero con todas las Pero complicaciones que sí ello tiene. Sí, está pero ahí y eso es existe, parte, justamente. claro. Y con estos países que cada vez se convierten en países sin desarrollo industrial, dependientes prácticamente casi en un 100% de lo que sea la economía china, India. Ujú. Entonces, bueno, estamos frente a un escenario complejo. Las perspectivas no son halagüeñas, al contrario, son bastante críticas, y son críticas porque tenemos gobiernos que son absolutamente, yo diría, incapaces de tener una postura con absoluta independencia. Antes de pasar al tema nacional, no quería olvidarme de señalar lo que está pasando también, que es otra de las barbaries que está ocurriendo en el mundo de Haití. Solemos olvidarnos, porque lógicamente Palestina tiene que concitar nuestra mayor preocupación, pero Haití también está siendo víctima, las mujeres, los niños,
de un Estado fallido que ya no existe, o sea, no No, hay ya no Estado, existe, no, no no hay. hay Estado. Entonces, ante esa barbarie, bueno, tenemos que, en la mínima forma de solidarizar hoy día, justamente no olvidando lo que sufren los pueblos, porque olvidar implica dejarlo a diestra y siniestra de quienes tienen el poder omnímodo y que cometen las más, yo diría, grandes barbaridades. Pero entremos en el terreno nacional, Claudia, porque el tiempo es oro en la radio. Bueno, esta semana el Partido Comunista celebró, yo diría, efusivamente la llegada de Carol Cariola a la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas. Algunos decían, y lo escuché en la radio, lo escuché también, lo leí también, decían que con esto se da un paso muy grande en acabar y poner fin, por fin, a la política anticomunista que ha durado tantos años en Chile. Hay muchos analistas que han señalado, bueno, ¿cuál es el que llegue una diputada del Partido Comunista a presidir la Cámara? ¿Qué gana el pueblo? ¿Qué ganan los ciudadanos? Porque si llegó el Partido Comunista se podría uno inferir, bueno, los trabajadores van a ganar mucho con esto. Para decirlo claramente a nuestros auditores, no se gana absolutamente nada. Es un puesto absolutamente testimonial, que no tiene, en un régimen presidencialista, no juega ningún rol. Pero esta política o esta tesis de que se acabó la política anticomunista tiene un correlato distinto. Daniel Jadwe, que fue víctima de una actitud absolutamente transgresora de sus derechos, al impedirle de manera muy sutil su viaje a Venezuela. Pero además con las declaraciones del propio ministro Cordero ayer en CNN, que fueron brutales. Sí. Fueron brutales. Aquí se cayó, se desplomó la figura esta impoluta del ministro Cordero, que era un sujeto que no tenía una templanza que asombraba. Bueno, ayer mostró lo que es un abogado que se deja llevar por la pasión, y la pasión hoy día lo arrastra justamente a tener una política anticomunista, a usar todo su conocimiento del derecho para justificar lo que fue esta transgresión a los derechos de Daniel Jadwe. Bueno, hay una pugna. La segunda de hoy, la segunda de la cadena del Mercurio. Bueno, señala y deja entrever que hay un conflicto muy fuerte en el Partido Comunista entre Daniel Jadwe y el Partido Comunista. Bueno, ¿qué te parece esto? ¿Tú conoces algo a Daniel también? Porque también es palestino. Sí, bueno, varias cosas. Primero que yo creo que, a ver, la figura de asumir una presidencia de la Cámara para todos los partidos que la van asumiendo siempre es algo importante, porque es como marcar, ¿no? Marcar la rayita del poder. Y en el caso del PC, del Partido Comunista, por supuesto que es importante en términos simbólicos. Eso no hay duda. Y en una mujer, etcétera, y se toma todos esos antecedentes que nadie podría decir que no hay algo de simbólico en eso. El problema es que lo simbólico, que si bien tiene mucha importancia y es muy fuerte, digamos, mantener los símbolos, si no tienen un correlato con las acciones, pierden totalmente su validez. Y entonces cuando nosotros sabemos cómo está configurado el Parlamento y que hay dos grandes, y tú lo sabes mejor que nadie, Luis, hay dos grandes reformas que no se han podido llevar a cabo, que es la tributaria y la de pensiones, donde los discursos de personas que pertenecen al Partido Comunista también han ido cambiando en el tiempo respecto a lo que fue el apoyo a la postura de la coordinadora Noma FP que tú dirigías y que levantaron el movimiento tan importante en los años anteriores. Entonces, yo creo que estas dos grandes reformas no están garantizadas, incluso con lo que está presentado, ¿no? Que ya uno tiene crítica a eso, no está garantizada que vayan a salir adelante producto de que haya, o que esté, digamos, dirigiendo el Partido Comunista la mesa. Porque además, ¿con quién se alían? O sea, la vicepresidencia es de un señor, Riva, que tenemos una serie de comportamientos de él que van desde la misoginia, la falta de respeto, la burla, etcétera, ¿no? Y que yo no sé cómo no la han suspendido, digamos, porque ha sido una tras otra. Entonces, ¿con quién me alío? ¿Cuáles son mis alianzas? Y por supuesto, la alianza uno puede decir, bueno, es que yo quiero lograr, en el futuro quiero lograr esto, y por lo tanto hacer una estrategia. Pero a mí me parece que
lo que yo veo es que una alianza de último minuto, una alianza es como de agonizando, ¿no? Agonizando el poder, y entonces me alío con alguien que digo, uy, le voy a ofrecer algo, y está toda la disputa con el ministro Elizalde, si lo ofreció o no lo ofreció. Entonces, mira lo que ha caído en la política, ¿no? Siempre la política, por supuesto, tiene la historia de los pasillos, eso lo sabemos, pero hoy día la política no tiene la relevancia que pudo tener y no tiene la relevancia para los ciudadanos y las ciudadanas, para el pueblo de Chile. Porque en realidad cuando uno el lunes preguntaba a la gente, yo le pregunté porque fui a comprar pan, entonces le dije, oye, ustedes saben que hoy día se van a votar, entonces puede ser que... Y a mí qué me importa, me dijeron, ¿no? Entonces, Lógico. y no es porque no le importe la política, no es porque no le importen las decisiones que se van tomando el país, es porque no les importa estar en ese comidillo. Entonces vemos por ese lado y por supuesto con lo que le pasa a Daniel, que además yo creo que tensa al interior del Partido Comunista, ¿no? Porque hoy día las declaraciones de la diputada Cariola fueron como, mire, cada poder está separado, por lo tanto cada poder es independiente, autónomo, y aparece todo ese discurso. Pero lo que le hicieron a él es que es algo que en realidad no tiene ningún correlato con la justicia, porque en el fondo es, si yo estoy formalizada, pero no tengo arraigo, ¿por qué me para en el aeropuerto? Punto. Exacto. Eso es. Y claramente, nada, si no tengo arraigo, puedo salir del país. Entonces me parece muy brutal, ¿no? Muy brutal la forma de respuesta que tuvo en este caso el Poder Judicial ante esta formalización de Jadwe, y que además ni siquiera todavía ha llegado el día de la formalización, ¿no? Todavía Es como, no. entonces, no al lugar. Pero tú le das algo de crédito a la portada de la segunda porque de Yo alguna creo parte que tiene que haber sacado eso, sí, ¿sí? mira, yo creo que claramente, y nosotros sabemos que en los partidos todos tienen tensiones. Lo que pasa es que con el Partido Comunista nosotros no estábamos acostumbrados a saber cuáles eran las tensiones, por la forma de ser de ese partido, ¿no? Entonces, muy estructurado, muy vertical, y donde entonces todo se arreglaba internamente. Y hoy día es muy distinto. En ese sentido, también ha cambiado la cultura dentro del PC, pero también hay otra forma de mostrar las tensiones. Entonces, claramente ahí está una disputa, porque hubo algunas contradicciones con Bárbara Figueroa, después Sí, la autora Carmá, estaba ahí lleno de cosas extrañas. Eso también habla de que el Partido Comunista tiene una posición oficial que está en el gobierno, y que por lo tanto yo diría que llama mucho la atención. Fíjate que a mí siempre, nunca lo he dicho, pero me ha llamado mucho la atención lo siguiente. Después que fueron las primarias entre el presidente Boric y el candidato en ese momento, los dos eran candidatos, ¿no? Y Daniel, nunca hubo un gesto político de juntarse los dos, que habían estado en las primarias, y que están en primarias porque después el uno se apoya al otro para llegar claro. al gobierno. Y ese gesto político nunca hubo, nunca. Yo nunca supe de una invitación del presidente Daniel La Moneda ni de Daniel al presidente, a Recoleta, por decirlo así. No lo sé. Si lo han hecho y yo no sé, me disculpo porque no lo sabía. Pero no hubo ese símbolo, el símbolo. Volvemos al símbolo como estábamos hablando. El símbolo de que tú estás en una disputa política, gana uno, yo invito al otro, le doy las gracias y agradezco. Entonces, cuando no hay esos símbolos en la política, la gente deja de creer en la política. Porque la política también nos puede enseñar que, bueno, hay que asumir las derrotas y que uno tiene que remar para el mismo lado si está en el mismo programa, si tiene un programa. Y eso no ha Además, ocurrido. claro. Y la tensión está ahí, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que no se va a resolver, creo que es algo que va a seguir tensando a una parte de la izquierda en el marco de una crisis de la izquierda, además, ¿no? Y donde hoy día vemos cosas como, por ejemplo, y lo digo porque parecen anécdotas, entonces la política se convierte en una anécdota. Que sea noticia que el Frente Amplio no llevó todos los papeles y que le faltó porque necesitaba 15 miembros, pero pusieron 14, entonces yo digo, bueno, todos los que están en esa comisión para entregar los papeles al CERVEL, ¿cómo no se dieron cuenta que el número era impar y no par? Sí. Entonces, y claro, y la noticia que sale es esa, no sale una noticia respecto a cuáles son las tesis o el proyecto país. Fíjate que no hay ninguna noticia que hable de los proyectos de país de cualquier grupo político, claro, sino que es la anécdota, el comidillo, la cosa chica. bueno, eso Y eso devela, desgasta. claro, eso devela el nivel superficial
en el que ha caído la política, no hay profundidad en el análisis, no hay proyección, perspectiva a largo plazo. No Bueno, tenemos. por último, no puedo dejar de preguntarte, hoy se cumplen 91 años de fundación del Partido Socialista. Hemos escuchado declaraciones, yo diría, absolutamente imprudentes contra el movimiento social de su presidenta, y hace poco, algo inesperado, y al mismo tiempo abominable, declaraciones del diputado Daniel Manucheri que se acercan más a las posiciones del Partido Republicano que a las declaraciones de un militante, de un miembro del Partido Socialista. Pero ¿qué te dice este aniversario número 91 después de haber conocido la historia del Partido Socialista con Salvador Allende y todo lo que significó el golpe de Estado? Bueno, yo creo que esta nueva militancia, la nueva militancia en la que está ahora, pareciera ser que no tomaron todos los cursos que hay que tomar dentro de los partidos cuando tienen que conocer la historia. Porque si hay una cosa que caracteriza al Partido Socialista es su condición de apoyo a los movimientos sociales, y de ahí derivan. Claro. Que caracterizaba, pretérito, ¿no? sí, Es que sí, estaba hablando en sí. pretérito. Todavía me refería a ese Partido Socialista y de su apoyo a nivel latinoamericano, de la política latinoamericana. O sea, de hecho, vean por favor el símbolo, el signo, ¿no? del Partido Socialista es la América Latina, ¿no? Sí. Que es distinto del Partido Comunista, que tiene que ver con otra historia, de Rusia, ¿no? Es otro mundo ese. Pero sí se caracterizaba por ser latinoamericanista. Y además su prestigio en América Latina era muy importante. Yo me pregunto hoy día en qué está, ¿no? En qué está el Partido Socialista, y uno ve una ausencia total del reconocimiento de su propia historia y la valoración de lo que son, en este caso, los movimientos sociales. Yo creo que, de hecho, el gobierno actual no estaría ahí si no es por el apoyo a los movimientos sociales. Entonces eso me parece a mí, a lo menos, una falta de respeto. Así es. Comparto completamente lo que dices, Claudia. Bueno, te agradecemos tu presencia, Claudia Díez. Ha estado con nosotros hoy día. Nos vemos el próximo viernes, como todos los días viernes a las 16 horas, en un nuevo programa de Debate Social. Muchas gracias.